Apocalipsis 20. Ya estamos terminando este estudio verso a verso en Apocalipsis. De hecho, nada más nos queda esta clase de Apocalipsis 20, y la próxima clase de Apocalipsis será Apocalipsis 21 y 22, ya para terminar lo que es la vida eterna. Hemos visto hasta ahorita cómo el Señor, desde que comenzó Apocalipsis, empezó hablando a las iglesias, en los mensajes a las iglesias, y ese tiempo es el tiempo que estamos viviendo ahorita. Ahorita hemos estado viviendo desde que el Señor Jesucristo vino a esta tierra hasta que regrese otra vez. Estamos viviendo ese tiempo donde Él está instruyendo a su iglesia, le está diciendo qué tenemos que hacer, cómo tenemos que trabajar. Es un tiempo precioso, el tiempo de la gracia. Pero llegará el tiempo en que comenzará la gran tribulación, y después de la gran tribulación viene esta otra parte que nos presenta aquí, que vamos a ver hoy, que son 1000 años de reinado sobre la tierra, que el Señor Jesucristo viene físicamente a reinar sobre esta tierra, y después de eso, el juicio final y la vida eterna. Entonces, hoy estamos ya básicamente terminando, y te invito a abrir tu Biblia entonces ahí en Apocalipsis 20, y vamos a leer de principio del verso 1 al verso 7, y ahorita continuamos leyendo todo el resto del capítulo. ¿Ya estamos ahí todos? Dice así la palabra del Señor, dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Te invito a orar. Padre, queremos poner este tiempo de tu palabra, Señor, en tus manos, para que seas tú quien nos hable, Señor, y quiero poner mi mente, nuestro corazón, Señor, para que tú lo dirijas y podamos entender tu palabra en esta hora. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Salvador, Señor. Amén. No sé si notaste, en solo estos 7 versículos aparece 6 veces una frasecita: 1000 años. Esto debe llamaros la atención. Yo te he dicho que cuando estudiamos la palabra de Dios debemos de poner atención a las frases que se repiten constantemente, porque algo nos quieren decir. Y en este caso nos está diciendo claramente que el reinado del Señor Jesucristo, cuando Él regrese a la tierra, la semana pasada estudiamos la segunda venida del Señor Jesucristo, ¿recuerdas? La segunda venida del Señor es cuando físicamente viene a esta tierra, viene en las nubes, el anticristo levanta una revuelta en contra de Cristo y quieren pelear y guerrear en contra de Cristo, y dice la palabra del Señor que el Señor Jesucristo, con la espada que sale de su boca, simplemente los va a destruir. Ni siquiera les va a dar la oportunidad de que peleen contra Él, simplemente va a destruir a todos esos ejércitos del anticristo. Y dice, las aves van a comer de las carnes de ellos. Entonces,
Viene el Señor Jesucristo, establece su reino aquí en la tierra, un reino que había prometido desde el Antiguo Testamento. Le había dicho al pueblo de Israel que iba a levantar de la raíz de David, del rey de David, iba a levantar un hombre que iba a reinar en Jerusalén, y Él es Jesucristo. Va a estar reinando físicamente desde ahí, desde Israel, desde Jerusalén, va a estar reinando sobre toda la tierra. Y algo interesante es que nosotros vamos a estar aquí con Él. Pero me llama la atención que dice, este reinado va a ser, ¿por cuánto tiempo? 1000 años. Hay mucha gente que dice, mira, 1000 años es algo incierto, no sabemos cuánto es, pero qué raro que en solo 7 versículos te quiere dejar bien claro que son 1000 años. Así como mamá cuando te manda a comprar algo y te está repitiendo las cosas, ¿sí? Así también el Señor te está diciendo, este reinado va a ser ¿por cuánto tiempo? 1000 años. Entonces, no es de extrañar que va a durar entonces 1000 años. El Señor Jesucristo, cuando vino a esta tierra hace 2000 años, empezó a predicar, y el Juan el Bautista, no sé si recuerdes también, empezó a predicar, el reino de los cielos se ha, ¿qué? Acercado. Se ha acercado, esa era la predicación. Y el Señor Jesucristo, cuando mandó a sus discípulos a predicar, les dijo, vayan y díganles, el reino de los cielos se ha acercado. El milenio, este reinado de 1000 años, es cuando el reino de los cielos completamente llega aquí a la tierra. Básicamente se unen el cielo y la tierra, y todo lo que conocemos ahorita va a cambiar. Todo va a cambiar. Ahorita te vas a dar cuenta, la naturaleza va a cambiar. Todo absolutamente lo que es la política, ya no va a existir la política humana, ya no van a existir la corrupción, ya no va a existir nada de eso, porque va a ir un rey justo, precioso, poderoso, que va a mostrarle al mundo cómo es el reinado del Señor. Vamos paso por paso. Dice ahí en el versículo 1, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Dice, la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Tenía 2 cosas este ángel, tenía la llave del abismo y tenía una gran cadena. Luego dice el 2, y prendió al dragón, y para que no nos quede duda quién es el dragón, aclara, dice, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Me llama la atención que un ángel poderoso viene con esta cadena y es el que puede atar a Satanás por 1000 años. Hay gente que ahorita dice, hay que atar a Satanás y te aso Satanás y todo eso. Pues a menos que tengas esta cadena de este ángel, yo creo que no vas a poder atar a Satanás. Este ángel va a poder, viene, ata a Satanás de tal manera de que no pueda actuar sobre nada ni nadie. Va a estar completamente atado, así inmovilizado, como cuando atan a un reo, que le ponen ahí las esposas, le ponen los grilletes en los pies y no puede hacer nada, básicamente no se puede mover. Eso es lo que va a hacer este ángel con Satanás. Hablando del milenio, hay muchas personas que no creen que el milenio sea algo literal, que el Señor Jesucristo vaya a reinar en esta tierra de manera literal. Ellos dicen que es una alegoría y dicen que de hecho este reinado de los 1000 años empezó hace 2000 años, cuando el Señor Jesucristo llegó a la tierra, y que ese es el milenio, que ahorita estamos en el milenio. A estas personas se les llaman amileniaristas, no sé si has escuchado esa frase. Entonces ellos dicen que el Señor Jesucristo vino a esta tierra hace 2000 años y empezó a reinar, y desde entonces Satanás fue atado. Yo te pregunto, ¿realmente estará atado Satanás? Digo, basta ver los políticos, no. Basta ver allá afuera las noticias, basta ver los homicidios, basta ver todas estas cosas para darnos cuenta que Satanás sigue actuando, sigue engañando, y basta voltear a ver nuestro interior para ver cuántas tentaciones no pone Satanás también en nuestra vida, para saber que no está atado, está actuando, está desesperado porque sabe que tiene poco tiempo, está actuando. Él quiere hurtar, matar y destruir, quitar gozo, hacer todo lo posible para alejarnos de Dios. Él no está atado. Entonces, en este reinado,
En estos 1000 años viene un ángel, agarra a Satanás y lo ata, lo inmoviliza, y no solamente eso, dice el versículo 3, lo arroja al abismo y lo encierra, de tal manera de que no pueda salir. En el reinado de 1000 años, que va a ser un reinado literal, va a ser atado Satanás y no va a poder salir del abismo. Dice, y puso sus sellos sobre él, ¿para qué? Para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos, ¿cuántos? 1000 años, para que no nos quede duda, hasta los que fueron cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y ahí tenemos nosotros un chorro de preguntas, ¿no? Decirle, Señor, ¿para qué? Si ya está atado, ¿para qué lo desatas otra vez? ¿No? Pues ya déjalo ahí. Nosotros quizá no vamos a tener esa respuesta, pero sabemos que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Quizá no vamos a saber el por qué, pero sí vamos a saber el para qué. Y aquí viene el propósito de Él, y ahorita lo vamos a leer. Dice el verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Vamos a ver dos cosas interesantes en este verso. Primero dice que vio tronos. Esos tronos, dice, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Aquí no está hablando del Señor Jesucristo, está hablando de otros que recibieron la facultad de juzgar, que van a estar como jueces en el tiempo de estos 1000 años, cuando el Señor Jesucristo regrese otra vez. Desde Daniel, no sé si recuerdes, vete allá a Daniel, capítulo 7. El capítulo 7 de Daniel, no sé si recuerdas cuando lo estudiamos, le pusimos ahí la vista panorámica de 360 grados, donde Dios le da una profecía a Daniel y le permite ver básicamente desde el tiempo de que él estaba viviendo, casi unos 600 años antes de Cristo más o menos, desde ese tiempo que él estaba viviendo hasta el tiempo del fin. Se le permitió ver al Señor Jesucristo, que lo reconoce aquí como el anciano de días, y luego se le permitió ver el anticristo, la gran tribulación, y luego se le permitió ver la segunda venida, y se le permitió ver el establecimiento de este reino de 1000 años a Daniel. Y en el capítulo 7 de Daniel, verso 9, dice, estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí Daniel también vio estos tronos, y vio al anciano de días, que ya lo identificamos como el Señor Jesucristo. Y bríncate al verso 21, y dice, y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. ¿Te acuerdas ese cuerno pequeño? ¿Quién es? El anticristo. El anticristo es ese cuerno pequeño y va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer. Eso es durante la gran tribulación, y por eso dice Daniel, después de que le da ese panorama, va hasta a ese momento que ve al anticristo, que hacía guerra contra los santos y los vencía. Y el verso 22 dice, hasta que vino el anciano de días y se le dio el juicio. ¿A quién? A los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. En el tiempo del milenio, según la palabra de Dios, según Daniel, es cuando van a recibir los santos. Levante la mano los santos. Los santos son todos aquellos
que el Señor nos ha apartado para Él. Eso significa ser santo. Entonces, si tú le has entregado tu vida a Él, Él te ha apartado para Él, quiere decir que eres santo y que un día vamos a recibir el reino junto con Él. No porque nos merezcamos nada, sino porque Él es grande en misericordia y porque nos va a hacer parte de su reino. Y en ese momento, dice Daniel, después de que el cuerno pequeño va a hacer guerra contra los santos durante la gran tribulación y que los vence, viene el Señor Jesucristo, establece su reino y entonces le da el juicio, el reino a los santos. Ahora sí, regrésate allá, Apocalipsis, para seguir hablando acerca de esto. Entonces dice, vi esos tronos donde se sentaron ellos, los que iban a recibir la facultad de juzgar. Y en el versículo 6 nos dice quiénes son también. Dice el 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, ahorita vamos a hablar acerca de la segunda muerte, dice, no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. En el milenio, hermanos, es cuando el Señor Jesucristo nos va a dar la potestad de ser sacerdotes y reyes. Hay personas que ahorita dicen, es que somos reyes y sacerdotes de Dios, y hay que tomar el reino y hay que ir a conseguir todo el dinero del mundo porque nos pertenece. No, ahorita no es ese tiempo. Ahorita estamos como soldados en terreno enemigo, donde el príncipe de la potestad del aire, ¿quién es? Satanás. El príncipe de este mundo es Satanás. Ahorita está reinando el príncipe de este mundo, que es Satanás. Está seduciendo las naciones, está alejando a la gente de Dios. Y nuestro trabajo es llevar la palabra de Dios, llevarles a Cristo Jesús para que ellos conozcan del reino de Dios y el reino de Dios pueda venir sobre sus vidas de manera espiritual, para que un día, cuando Él regrese, entonces recibamos ese reino y reinemos junto con Él. ¿Por cuánto tiempo? 1000 años. El establecimiento del reino milenial es cuando el Señor Jesucristo regrese, y entonces vamos a participar de esta función preciosa que Él nos dio de ser reyes y sacerdotes para Dios. En el verso 4 aparece otra cosita. Dice que vio, dice, y vi las almas de los decapitados. Subraya ahí almas. Dice Juan que vio las almas de los decapitados. Si tú recuerdas, en el arrebatamiento el Señor nos va a dar cuerpos nuevos. Dice la palabra de Dios que cuando venga el Señor en el aire, cuando venga por nosotros, primero que nosotros van a resucitar todos aquellos que murieron antes que nosotros y murieron en la fe, y ellos van a recibirse un cuerpo nuevo, un cuerpo con el que van a vivir toda la eternidad. Ese cuerpo resucitado, el cual nos describe ahí en 1 Corintios 15, es un cuerpo incorruptible, un cuerpo que no se enferma, que no va a pasar los años sobre de él, no va a envejecer, vas a poder comer, vamos a poder comer. Todo esto lo vamos a platicar más adelante en la vida eterna. En este cuerpo ya está recibido para todos los creyentes de todos los tiempos hasta nuestros días. Y luego dice, nosotros los que vivamos, dice ahí en Tesalonicenses, seremos transformados en un parpadear, en un abrir y cerrar de ojos. Recibiremos ese cuerpo y entonces vamos a estar para siempre con el Señor. Pero aquí empieza a haber otro grupo. Y dice, después de que vio los tronos de aquellos que vamos a juzgar, o sea, nosotros como la iglesia de Cristo, dice, vi también almas de los decapitados. Todos estos son los que salieron de la gran tribulación. Si recuerdas lo que hemos visto en Apocalipsis, dice que estas almas estaban delante del trono de Dios. Así como el anticristo los está matando en esta tierra, ellos suben a la presencia de Dios, están en la presencia de Dios como almas, pero no han recibido su cuerpo todavía. Hasta este momento es cuando van a recibir su cuerpo. Por eso al final del versículo 4 dice, y vivieron. Esa palabrita de y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, es que se les dio ese cuerpo con el cual van a durar toda la eternidad. Entonces, estos que salen, estos creyentes de la gran tribulación, van a recibir su cuerpo, van a resucitar hasta cuando el Señor Jesucristo venga otra vez. Y ahí se cierra la primera resurrección, ¿sí? Se cierra, o sea que la primera resurrección
La resurrección de los creyentes es una resurrección en etapas. De hecho, es en etapas porque el mismo Señor Jesucristo es quien inicia la primera resurrección. Mira lo que dice Hechos 26, 23. Hechos 26, 23 dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Él es las primicias de la resurrección. Él es el primerito, el que inició la primera resurrección, la resurrección de los creyentes, porque hay dos resurrecciones, una la de los creyentes y otra la de los que no son creyentes. Eso está en Juan. Mira, Juan, dale atrasito de Hechos, está Juan, capítulo 5, verso 29, nos habla de estas dos resurrecciones. No sé qué traigo con la R ahora, se me lo engalatraba. Juan 5, verso 29 dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los... ya me perdí. Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces son dos resurrecciones. Una para vida eterna y otra para condenación. Pero la primera resurrección, la resurrección para los creyentes tiene estas etapas. Primero el Señor Jesucristo. Luego los que murieron antes que nosotros en la fe. Y luego nosotros seremos transformados, los que vivimos. Esta es la tercera etapa. Y la cuarta etapa es aquellos creyentes que estarán muriendo durante la gran tribulación. También ellos van a recibir ese cuerpo nuevo, pero lo van a recibir, como estamos viendo ahí en Apocalipsis 20, hasta que el Señor Jesucristo regrese, establezca su reino, establezca los tronos que van a estar juzgando y reinando en esos 1000 años junto con el Señor. Y luego dice, entonces ellos vivieron y también reinaron con Cristo 1000 años. Por eso aclara en el verso 5. Regrésate a Apocalipsis 20. El verso 5 aclara y dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Qué está diciendo aquí? Que todos los que han muerto sin venir a rendir su vida a Cristo Jesús, que no han creído en Cristo, que no han vivido conforme a su voluntad, que desearon seguir viviendo conforme a su propia voluntad, todos ellos van a seguir ahí en el sepulcro hasta después de ¿cuántos años? De los 1000 años del reino de Cristo aquí en la tierra. Entonces ellos van a estar ahí esperando hasta el final del milenio, y ahorita vamos a ver por qué. El verso 6 ya lo leímos, es una bienaventuranza hermosa que dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Ahorita vamos a ver qué es la segunda muerte, lo vamos a ver más adelante en este versículo, en este capítulo. Y dice que esta segunda muerte no tiene potestad sobre aquellos que son parte de la primera resurrección. Cristo es el camino para ser parte de esa primera resurrección. Tú y yo queremos ser parte de esa primera resurrección. ¿Qué tenemos que hacer? Venir a Cristo Jesús. El Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 25. Dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Cristo es nuestra puerta para que nosotros seamos parte de esta primera resurrección. Para que no temamos de quedarnos ahí hasta la segunda resurrección para un juicio. Dice, lo que tenemos que hacer es venir a Cristo, porque Él es la resurrección, Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Por eso nosotros venimos y abrazamos a Cristo Jesús. No abrazamos una religión. A mí no me gusta estar predicando, cámbiate de religión, porque eso no es lo que hacemos. Nosotros no queremos que te cambies de religión, porque si te cambias de religión no logras nada, porque las religiones no nos salvan. Lo único que nos salva es Cristo Jesús. Nuestra predicación es abraza a Cristo, ven y conoce a Cristo, ven y ten una relación personal, individual con Cristo. Y esa relación no lo vas a lograr viniendo a la iglesia. Lo vas a lograr leyendo su palabra, lo vas a lograr orando con Él, lo vas a lograr estudiando junto con nosotros. Para eso venimos a la iglesia, pero no para lograr esa salvación porque pues ya los demás son cristianos y vengo con los cristianos y me junto con los cristianos, por eso me voy a hacer cristiano. No, tenemos que cada quien tener una relación personal, individual con nuestro Señor. Hay que conocerle. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:17 que la fe que salva, viene por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que venir a estudiar la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, para entonces conocer y en conocer a Cristo, tener esa relación personal con Él y entonces que Él nos regale esa salvación. Entonces vivir en Cristo es vivir con Él, es tener esa relación con Él para que no dudemos y podamos ser parte de esta primera resurrección. Regrésate otra vez a Apocalipsis 20. Tenemos muchas preguntas acerca de este tiempo de 1000 años. La Biblia nos da muy pocos detalles, yo creo que menos de los que nosotros quisiéramos tener. Nosotros nos gustaría saber exactamente cómo va a ser esa vida. Ahorita te voy a dar algunas citas donde nos platica un poquito acerca de lo que va a cambiar y cómo va a ser diferente. Todo lo que conocemos ahorita de esta tierra va a ser diferente cuando el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, venga a reinar sobre esta tierra, a establecer su reino, a quitar a Satanás de una vez por todas y quitar el gobierno mundial, el gobierno del hombre, el gobierno del pecado. Todo eso lo va a quitar y todo va a cambiar, va a ser un cambio radical. Y más adelante te voy a dar unas citas en cuanto a cómo podemos entender todo esto. Pero antes de eso vamos a ver cómo dice después de esos 1000 años, cuando los 1000 años se cumplan, en el verso 7, dice Satanás será suelto de su prisión. Dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Estas naciones, si lo vemos en el Apocalipsis, así como nos lo ha estado relatando, dice que de la gran tribulación van a quedar naciones vivas que no han creído en Cristo Jesús. Y todas esas naciones son las que van a ver que Jesucristo efectivamente puede ser un rey justo, un rey que va a cambiar todas las cosas. Y esas naciones van a disfrutar del reinado de Cristo por estos 1000 años hasta que Satanás sea suelto nuevamente y entonces engaña a esas naciones. A nosotros ya no nos puede engañar, nosotros que ya somos parte del reino de Él, en el sentido de que nos ha dado ese cuerpo nuevo, esa vida eterna y que vamos a estar para siempre con Él, ya no nos puede engañar Satanás. Ya Satanás no va a engañar a la iglesia en estos 1000 años, va a engañar a estas naciones que salieron de la gran tribulación. Eso lo vimos hace algunos capítulos también. Y luego dice, va a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Va a ser una última batalla. Hace ratito te decía, la semana pasada vimos que la gran tribulación, al final de la gran tribulación, cuando el Señor Jesucristo viene, la bestia, el anticristo, organiza una batalla en contra de Cristo. Y el Señor Jesucristo dice, con la espada de su boca los destruye.
Esta es otra batalla que sucede al final de los 1000 años, pero ya no es la bestia el anticristo. Si recuerdas, el anticristo al momento de esa batalla, el Señor Jesucristo lo agarra a él y agarra al falso profeta. Yo le hago así como si los agarra de la cabeza, ¿verdad? Lo agarra así de la cabeza y lo echa al infierno, a la bestia, al anticristo. Agarra al falso profeta, aquel que ayudó al anticristo, y lo echa al infierno vivo, a los dos. Entonces ya esa batalla quedó atrás. Al final de los 1000 años aparece esta última batalla, pero ya no es el anticristo el que la organiza, ahora es el mismo Satanás. Y dice Satanás, ahora sí, yo mero, pues si el anticristo no lo pudo hacer, dice yo mero, y va a organizar esta última batalla. Dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Dice el 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. En esta última batalla, el Señor Jesucristo el Señor nuestro Dios hace llover fuego del cielo y los consume. Ese fuego es tan intenso que los acaba completamente. En la batalla anterior, la que vimos del anticristo contra Cristo, en esa el Señor los mata y luego las aves vienen a comer de sus carnes. ¿Te acuerdas? Lo vimos la semana pasada. En esta última guerra es Satanás, pero ya ahí no les deja nada. Él los consume con fuego y azufre. Dice el 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Ya estaban ahí en el infierno. Este es el lago de fuego, es el infierno. Y dice que en este momento, al final de los 1000 años, al final de esta gran batalla, dice, el diablo va a ser echado al infierno. Cuando nosotros pensamos en el diablo y en el infierno, de repente pensamos que el diablo entra y sale del infierno, ¿no? Y que el mismo diablo es el que le está dando ahí, echándole leña a la lumbre o moviéndole a la caldera, ¿no? Así nos lo pintan, el diablo que está en el infierno. Bueno, el infierno, no hay nadie en el infierno ahorita. El infierno, dice la palabra de Dios, que fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero quienes lo inauguraron, curiosamente, no fueron ni el diablo y sus ángeles, sino, lo vimos la semana pasada, fueron el anticristo y el falso profeta. Van a inaugurar el lago de fuego. Y luego el tercero que va a entrar ahí es Satanás y todos sus ángeles. Satanás va a entrar ahí al infierno al final del milenio, dice aquí. Entonces se abre un trono blanco, dice el verso 11, perdón, no terminé el 10, ¿verdad? Dice que fueron echados al lago de fuego donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Quién? Satanás, la bestia, el falso profeta y todos los que entren ahí van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el infierno, esa es la muerte segunda. Esa muerte es la que no queremos nosotros ver. Aquí nos está diciendo en los versículos anteriores, en el verso 6, que es el versículo clave de todo esto, nos está diciendo, nosotros somos bienaventurados porque la muerte segunda, el infierno, el tormento eterno no tiene potestad sobre nosotros porque Cristo Jesús nos ha librado de la muerte. Cristo Jesús nos ha dado vida eterna y lo único que tenemos que hacer es venir a pedirle perdón. Lo único que necesitamos hacer es decirle, Señor, dirige mi vida. Señor, encamina mis pasos, quiero seguirte a ti, que eres el camino, la verdad y la vida, y entonces podemos tener la seguridad de que no vamos a pisar ese lugar, no vamos a pisar el infierno, es lo que nos está diciendo. Pero hay unos que sí van a pisar el infierno, y estos son los que relata en este momento a partir del versículo 11. Dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Esta frase es importante, la vamos a ver la semana que entra.
cuando veamos en la última clase de Apocalipsis, cuando hablemos de la vida eterna, vamos a hablar de que el Señor va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, en esos cielos nuevos y tierra nueva, dice que esta tierra y estos cielos que conocemos, dice, ya no van a existir más. El apóstol Pedro nos dice que los mismos cielos se van a enrollar como un pergamino. Todo esto va a ser destruido de una vez por todas. ¿Por qué? Porque Dios quiere borrar completamente todo índice de maldad, de corrupción y de pecado. Y nosotros hemos echado a perder hasta la misma naturaleza. Nosotros como humanos la hemos echado a perder. El Señor Jesucristo va a quitar todo eso y nos va a dar cielos nuevos y tierra nueva. ¿Te imaginas eso? Un nuevo Edén. Algo donde vamos a empezar a vivir lo que conoció Adán. Algo virgen completamente. Adán allá en la creación conoció esa creación preciosa, hermosa, donde el Señor nuestro Dios, el Señor Jesús también, cada vez que creaba algo decía, y vio que esto era bueno, y vio que esto era bueno, y todo era hermoso y precioso. Así va a ser esa tierra nueva, y la vamos a estudiar, si Dios nos presta vida, en la última clase de Apocalipsis. Pero dice que este cielo y esta tierra ya no se halló lugar para ellos. Dice el verso 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños. Cuando habla de muertos aquí, acuérdate que ya sucedió la primera resurrección, la resurrección para los creyentes. Entonces los muertos que quedan son los muertos espiritualmente, aquellos que no creyeron en Cristo Jesús, aquellos que prefirieron vivir conforme a su propia voluntad. Todos ellos, dice, vi a estos muertos, grandes y pequeños. Cuando dice pequeños no se refiere a niños, se refiere a importantes y no importantes. Eso quiere decir grandes y pequeños. Algunas traducciones de sus Biblias ya traen esa aclaración. Dice importantes y no importantes. Dice, y todos estaban de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Este precioso libro es donde el Señor nos escribió nuestros nombres desde antes de la creación del mundo. Dice la palabra de Dios, desde antes de conocernos, Él escribió nuestros nombres porque ya nos tenía apartados para Él. Y entonces Él sabía que tú y yo estaríamos caminando con Él, conoceríamos de Él, nos llamaría y nosotros vendríamos a sus pies y cambiaría nuestro corazón, nos daría un corazón nuevo. Y estaríamos caminando en su voluntad. Todos ellos estarán escritos, todos estarán escritos en el libro de la vida. Y abre estos libros y empieza un juicio. Y ese juicio es contra aquellos que no quisieron nada con Dios. Este es el juicio final. Hay mucha gente que le tiene miedo al juicio final, porque dice estar delante de Dios y que el Señor vaya a pesar mis obras y vaya a pesar esto. ¿Quién pasará? ¿Te imaginas? Hay algunos que dicen, bueno, voy a hacer muchas obras nuevas para que todas las obras malas se medio nivelen, ¿no? Y que el Señor diga, pues sí la haces, o no la haces porque hiciste más cosas malas, ¿no? Hay un video por ahí que sacan así como un cuaderno donde están todas las obras y el cuaderno, las hojas blancas son las cosas buenas y las hojas rojas son las cosas malas. ¿Te imaginas cuántas rojas tendría tu cuaderno? Yo les platicaba que había un folletito de Chic, todavía existen por ahí unos folletos, son como unas caricaturas así breves. ¿Sí los conocen? ¿Algunos los conocen? Y había uno, creo que se llamaba La Vida Eterna o algo así, y presentaba básicamente el juicio final, donde en esas caricaturas te va llevando hasta el juicio final y te presentaba así como una imagen que van a poner así una pantalla y lo van a poner ahí todas tus obras, todos tus pensamientos. Obviamente esto está en la mente del autor de ese folleto, no quiere decir que vaya a ser así el juicio final, pero aquí nos está dando que sí, el Señor va a pesar nuestras obras, pero aquí el autor se lo imaginaba como una pantalla donde va a estar pasando ahí toda tu vida, ¿no? ¿Y te imaginas? ¿Qué clasificación le pondrá el Señor a tu vida? ¿Clasificación A para todo público? B, adolescentes y adultos. C, o no sé qué más clasificaciones haya. D, X o quién sabe qué. ¿De qué clasificación va a ser cuando si pusieran ahí tu vida, ¿no? Así para todos?
Y de acuerdo a eso, que el Señor dijera, bueno, vas a entrar al cielo o no vas a entrar al cielo, todos estaríamos fritos. La verdad. Yo no sé si hay alguno aquí que diga, no, la mía sería clasificación A, para todo público, ¿sí? Es más, nomás basta ver los pensamientos cuando alguien se atraviesa, ¿no? en el coche que vas manejando y se te atraviesa alguien, ahí nada más ya está, ti, 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 así estaría, ¿no? Así como lo ponen en las películas, ¿no? No pasaríamos. De hecho, no pasaría nadie. Por eso el Señor Jesucristo viene, nos ofrece su perdón. Nos dice, todos tus pecados, todos tus errores y todos tus horrores, dice, los llevó el Señor Jesucristo en esa cruz y los perdonó. Y su justicia, porque Él no pecó, dice, la pone sobre nosotros. Y nuestros pecados los lleva Él en la cruz. Entonces eso hace que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Si no fuera por eso, no podríamos alcanzarlo. Jamás. Por eso, todos aquellos que hemos venido a Cristo Jesús y le hemos pedido perdón, el Señor ya nos dio la vida eterna. Y nos promete, si tú lees Romanos 8, y te invito si no lo has hecho, Romanos 8 nos da una seguridad hermosa de cómo podemos darnos cuenta si somos sus hijos, y también que una vez que somos sus hijos, nada y nadie nos podrá separar del amor de Dios. Y dice al final del capítulo, dice, ni lo que haga hoy, ni lo que haga mañana. Y no quiere decir que mañana no te vayas a equivocar y vayas a cometer errores. Pero una vez que eres su hijo, una vez que eres santo, una vez que eres apartado para Dios, esos errores van a ser claros en nuestra vida. Nos vamos a dar cuenta inmediatamente de que estamos cometiendo un error, y ¿qué hacemos? El Espíritu Santo nos jala para venir y pedir perdón al Señor, y el Señor nos perdona y nos dice, ahora sí, levántese y sígale. Pero no nos deja tirados, ni nos va a dejar en el pecado, ni vamos a seguir viviendo en el pecado, ni vamos a seguir practicando el pecado. Así lo dice Juan el apóstol en sus cartas, dice que el que conoce a Dios no practica el pecado, porque ya no es parte de nosotros. Una vez que tenemos esa relación con Cristo, la relación con el pecado también se rompe y ya no es igual. Ya no, como decimos aquí en Semilla, ya no pecamos a gusto. El Espíritu Santo no nos deja pecar a gusto. Y cuando cometemos pecado, nos sentimos raros, nos duele, porque ofendemos a Dios y al Espíritu Santo que vive en nosotros, y por eso pedimos perdón, y eso nos hace que sigamos adelante y tengamos esa seguridad de que ya somos de Dios, y ahora sí nada ni nadie nos va a apartar del amor de Dios, y estaremos para siempre con Él. Y luego se aplica lo que dice Romanos 8:1, que está en Cristo, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Otras traducciones dice, no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. Si tú no le debes nada a un juez, no tienes por qué estar delante de él. Si no has cometido un crimen, un delito, no tienes por qué estar delante de un juez, a menos que seas testigo. Pero no vas a ser acusado. No te van a juzgar si tú no has hecho nada. Ahí en Estados Unidos se acostumbra mucho que te llevan a corte por todo, ¿no? Pero generalmente es por cosas que haces mal. A mí me tocó ir a corte una vez ahí en Estados Unidos cuando estaba estudiando, porque me multaron, no recuerdo si no traía seguro en el carro, era un carro prestado, no traía seguro yo, y me multan. Y entonces yo no sabía mucho de las leyes de allá, pues yo estaba estudiando y conociendo las leyes, y me dice el policía, no recuerdo exactamente si tenía que 7 días para ir a corte o pagar simplemente, ¿no? Pero el ticket era caro, entonces dije, no, pues yo voy a corte a ver qué me dice, ¿no? Pero una vez que llegué a corte, pues es que fui porque no tenía dinero para pagar. Entonces yo fui a corte y empecé a ver, ahí en corte te sientan, en ese lugar me acuerdo, pues estaba la sala del juez, te sientan acá afuera todos, te dan un turno, y tienes que estar esperando. Y yo empecé a ver ahí en corte, yo no tenía ni la menor idea de qué iba a ser ahí, yo nada más sabía que tenía un ticket y el juez me iba a decir algo, ¿no? Y quizá yo esperaba que me diera oportunidad de pagar.
más adelante. De hecho, esa vez que no podía pagar, no tenía dinero, pues estudiambre a final de cuentas, ¿no? No tenía dinero para pagar, dije, pues ya el día que me toque la corte, a lo mejor ya tengo dinero para pagar, voy y le pago. Entonces, estaba esperando allá de fuera en la corte, esperando mi turno, y entraban personas y luego los sacaban esposados. Y dije yo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Y me habían dicho a mí, dice, mira, ve, dice, y si no llega el policía, el juez simplemente te va a decir, pues no hay nada inclusive te puede quitar el ticket si no llega el policía, ¿no? Total, unas leyes así muy interesantes. Y dije, no, pues yo voy. Yo ya llevaba el dinero ya para pagar, ¿no? Pero pues ya tenía la cita, entonces estaba esperando y que me empiezo a ver esa gente que sale esposada y dije yo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Y nada, que me toca mi turno y luego estoy buscando al policía, llegaría el policía y sí llegó el cuate, ¿no? Sí llegó el policía y entonces ya me dijo, no, pues lo multé porque no traía seguro y ya me dijo él, yo pues no, pues sí, cierto. Y me dice el juez, ¿y qué quieres hacer? Le digo, no, pues dame chance de pagar. Sí, y me dio oportunidad de pagar. Me dijo, pues tienes, no sé, un mes o no sé qué. Ya me dio más chance. Y ya te puedes ir. Y ya, yo respiré, porque estaba sin respirar allá adentro, aparte apenas masticando el inglés y cosas de esas, ¿no? Y hablando con un juez y todo eso. Es algo terrible estar delante de un juez. Ahora imagínate estar delante del juez en el juicio final. Va a ser algo terrible donde va a pesar las obras de cada uno. Pero gracias a Dios, gracias a Cristo Jesús, no pasaremos por eso si tú y yo venimos a sus pies hoy. Si tú y yo le decimos, Señor, perdóname. Señor, quiero tu justicia en mi vida hoy. Y entonces todos tus pecados serán borrados y serás hecho santo, apartado para Dios, serás llamado hijo de Dios y ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Este juicio final es para acabar de una vez por todas con todo, juzgar a aquellos que no quisieron nada con Dios y echarlos a la muerte segunda, que es el infierno. Seguimos leyendo y terminamos ahí. Te decía en el verso 12, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Uno de ellos es la palabra de Dios. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, las obras de cada uno. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, al infierno. Esta es la muerte segunda. Ahí está claro, ese es el infierno, la muerte segunda. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el final de todas las cosas, antes de la vida eterna. Cuando el Señor viene a terminar con todo lo malo, a eliminar todo lo que nosotros echamos a perder. La semana pasada dice, lo vimos cuando venía el Señor Jesucristo, dice que tenía escrito en su ropa y en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le dice, es el Verbo de Dios. Y según Juan, el Verbo es el creador de todas las cosas. Viene el creador a arreglar todo aquello que nosotros echamos a perder. Y viene a quitar el pecado y a eliminar toda la raíz de pecado. Y por eso es que destruye esta tierra. Y a todos aquellos que no quisieron nada con Dios, los manda a la muerte segunda. Y a partir de ese momento, la muerte segunda es el infierno. Y a partir de ese momento empieza la vida eterna, una vida con Él, una vida preciosa, una vida diferente, la cual vamos a estudiar, si Dios nos presta vida, la siguiente semana. En las células te voy a dar algunas citas que ya no alcancé a ver hoy, acerca de esta vida durante el milenio y cómo va a cambiar todo.
Hace ratito cantábamos, dice que en tu presencia, dice, el cielo y la tierra uno son. En el cielo todo es precioso, maravilloso y hermoso. Aquí en la tierra, no tanto ahorita. Pero cuando el Señor Jesucristo venga y empiece a reinar aquí en la tierra, esta tierra va a cambiar. Y vas a ver algunas citas en la célula, te las voy a dar, donde dice que estarán los fieras con los animales domésticos, conviviendo, viviendo juntos. Los dos comerán paja. El león no va a comerse a las vacas. Dice, ni la víbora morderá a los niños. Va a ser todo bien diferente y bien hermoso, porque el Señor Jesucristo viene a establecer su reino. Pero no necesitamos esperar ese tiempo. Desde hoy puede el Señor empezar a vivir en tu vida. Desde hoy puede el Señor empezar a darte esa paz, esa tranquilidad, ese gozo que solo Él puede traer a nuestras vidas. Y lo hace viviendo en tu corazón. Y por eso es que nosotros invitamos a todos a que acepten al Señor, que vengan al Señor, que vengan y le digan: Señor, aquí está mi vida, reina tú sobre mi vida. Ya no quiero yo reinar, porque yo me voy a equivocar, yo voy a cometer errores, yo voy a hacer muchas cosas que a final de cuentas me van a llevar a un lugar donde tú me tengas que decir un día: mira, yo te dejé esto, el manual de vida, y no hiciste nada. Pero hoy nos está ofreciendo ese camino, y Él es Cristo Jesús. Te invito a orar. Padre, gracias Dios por tu palabra, gracias porque nos enseñas grandes y preciosas cosas en ella, mi Dios. Y una de ellas es esa oportunidad de ser parte de tu reino hoy, por medio de Cristo Jesús. Y yo te pido porque cada uno de nosotros, Señor, podamos venir ante tu presencia y decirte: quiero tu presencia en mi vida, quiero que seas tú el rey de mi vida, quiero que seas quien dirija mis pasos, quiero que seas aquel que al abrir los ojos me indique lo que tengo que hacer en este día, para que cada vez vaya cometiendo yo menos errores y empiece a vivir en tu voluntad y empiece a agradarte a ti. Y el día que tú nos llames a tu presencia, poder saber que ya no hay un juicio, sino misericordia, gracia, paz sobre nuestra vida por medio de Cristo Jesús. Gracias por esa oportunidad que nos das. Y yo te pido por los que estamos aquí, Señor, que podamos todos reconocer que te necesitamos en nuestras vidas y que queremos vivir para ti, Dios. En nombre de Jesús, te pido por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Y así, cerrando tus ojos, yo quiero darte esta oportunidad, una oportunidad hermosa de parte de Dios, de poder recibir su justicia en tu vida y el perdón de pecados. Y eso se hace a través de lo que Él hizo en esa cruz hace 2000 años. Y lo único que tenemos que hacer es creer y decirle al Señor: te creo y quiero el perdón de mis pecados, y no quiero enfrentar ese juicio final donde mis obras van a ser pesadas, sino quiero el mejor abogado del mundo, que es Cristo Jesús. Y lo puedes tener hoy. Lo único que tienes que hacer es pedírselo de todo corazón. Ven a Jesús, entrégale tu vida, pídele perdón. Y si tú quieres eso, dile al Señor ahí cerrando tus ojos: Padre, yo te necesito en mi vida, sígueme guiando, sigue encaminando mis pasos. Señor Jesús, entra en mi corazón. Señor Jesús, sé tú el Rey, dueño, amo y Señor de todo lo que soy. Quiero ahora vivir en tu camino, quiero vivir en tus objetivos, quiero vivir en tus metas, no en las mías propios, sino en lo que tú tienes, en el propósito que tú has creado para mí. En el nombre de Jesús, pongo mi vida en tus manos, y gracias por esa salvación que nos das. Si tú has hecho esta breve oración de todo corazón, el Señor te escucha y el Señor te da